Yo escucho súper bien, Sí, sí se escucha. Regina. A ver, sí, ¿no? Gracias. Sí. No sé, a ver el volumen. El tuyo de repente no creo. Viola, sube el volumen un No, poquito. tengo todo ok. Está bien, ¿no? Sí. Ah, ya. Dicen que Ya, se ya, ya. escucha Sí, bien. no, es que sabes que estaba escuchando un curso de neurociencia y ¿Ya? lo voy a apagar porque sí se escucha, dice. Vamos Ah, a. eso sí se escucha. Sí, lo voy a apagar. Ya está. Ya. Y a mí me apasiona el tema de neurociencia. Es maravilloso. Abre una Sí, ventana y Yo increíble. lo veo como esperanzador, Sí. como esperanza Mm. en aquello también. Sí, de verdad que sí. Además, el trabajador social se nutre de tantas corrientes, de tantos, ¿no? De tantas áreas que Ujú. creo que esa es una de las líneas más importantes últimamente, ¿no? La neurociencia, la Mm. inteligencia emocional, las habilidades sociales que antes no les dábamos mucha bola y ahora está tomando mucha fuerza, ¿no? A Así partir de la es. inteligencia Sí, emocional siento que se va presentando muy bien. sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Y en el trabajo social clínico con más razón, ¿verdad? Incorporamos, yo creo que hacemos de todo lo que implique alcanzar una comunicación que sea significativa. Y eso Así, implica las emociones, las así habilidades es. terapéuticas, Mm, un claro. montón de otras. Estamos funcionando desde cómo pensamos clínicamente, de lo que estamos haciendo, cómo estamos escuchando, Ujú. tratando de encontrar la forma de reconocer las otras historias. Es todo un proceso, es como, son muchas Sí, cosas que están ocurriendo. sí, bastantes cosas. Muy bien, creo que solemos ser muy puntuales también aquí en el Centro Súper, Latinoamericano de Trabajo Social y creo que vamos a seguir con esa ruta. Buenas noches. perfecto. Antes que nada, un cordial saludo a todas las y los colegas que se vienen conectando. Yo sé que se van a conectar en unos minutos más todavía. Vamos a ir avanzando, por lo menos con la parte de presentación. Como es de conocimiento de la mayoría, estamos desarrollando un ciclo de conferencias a propósito de los 35 años de aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, con una manera de autoevaluación, a manera de también desarrollar algunas actitudes críticas respecto a ello en nuestro país, pero también tenemos que escuchar a nuestros vecinos, a nuestros queridos vecinos que también desarrollan una serie de actividades en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Algunos datos estadísticos voy a compartir con ustedes, muy breves. Según el Centro de Emergencia Mujer, que es el CEM, durante el año 2024 se han reportado 23.640 casos de violencia hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad y 22.473 casos de adolescentes de 12 a 17 años de edad. Dentro de los tipos de violencia se encuentra la violencia psicológica, la violencia física y sexual. Según el MIMP, más conocido por allá por el Ministerio eh, de la mujer y poblaciones vulnerables, el 48% de niños y niñas normalizan la violencia ejercida por sus padres. Y eso es verdad cuando trabajamos con un grupo de alumnas practicantes en instituciones educativas, encontramos que los papás los propios niños normalizan el maltrato como una forma de disciplina. Todavía es muy fuerte esa persistencia. Ojalá que podamos ir logrando ese cambio de conducta al respecto, ¿no? Más del 70% de niñas y niños y adolescentes, principalmente mujeres, han sufrido violencia, ¿no? Y hay una serie de datos que nos llevan a reflexionar o que hemos avanzado muy poco o que a partir del fenómeno del COVID y otros fenómenos que vienen sucediendo últimamente, se está agudizando esta problemática. Bien, nosotros como institución, Centro Latinoamericano de Trabajo Social, ejecuta sus actividades a través de un conjunto de núcleos temáticos y de comisiones. Dentro de ellas tenemos el núcleo temático de niñez
familia, ¿no? De niñas, niños y familia, y con ello estamos desarrollando estas actividades que creo que van a ser de mucha importancia, que nos van a permitir reflexionar, de analizar, de sumar y ver cómo desde el Estado vemos que a veces, si bien es cierto, hay ciertas implementaciones que no llega al grupo que realmente lo necesita o no alcanza, en fin, desde la sociedad civil vamos haciendo estos esfuerzos, ¿no? Pretendemos sensibilizar a la familia, a los cuidadores, a los docentes, operadores de justicia, autoridades y sociedad en general sobre la necesidad de comprender que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos, teniendo presente que se encuentran todavía en proceso de desarrollo. Por lo cual también debemos promover la no discriminación que se considera dentro de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? La no discriminación, la primacía del interés superior del niño, la garantía de la supervivencia de los menores y el pleno desarrollo y participación de este grupo humano, sin olvidar que paralelamente ellos también son sujetos de deberes, de acuerdo a sus propias edades, ¿verdad? Entonces consideramos importante informarnos sobre los avances de la temática de infancia, niñez y adolescencia que se vienen implementando también en otros países vecinos latinoamericanos, como es nuestro país de Chile, con cuyas colegas guardamos una relación muy amical, muy estrecha con muchos de ellos. Sé que nos llevan un pasito adelante, pero ahí vamos avanzando. En ese marco, esta noche tenemos la presencia de la magíster Stephanie Cruz Catalán, quien tendrá a su cargo la conferencia Aplicación de las políticas del Estado en favor de la niñez y adolescencia en Chile. Es un título macro que ella antes de su presentación, va a explicarnos cómo va a ir avanzando. Su hoja de vida, un resumen, porque en realidad son digamos, anotaciones que existen en el CV, pero en general decimos primero, ella es trabajadora social clínica, es magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar, tenemos un especialista. Durante los últimos 10 años ha trabajado en el área de niñeces y adolescencias, así como en el desarrollo de procesos de acompañamiento en el ámbito familiar, el que se ha orientado hacia la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes que ingresan al sistema proteccional en su país. Dentro de su experiencia destaca la participación en equipos psicosociojurídicos para la representación de este grupo humano al cual nos estamos refiriendo, bajo cuidados del Estado. Actualmente es parte del equipo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y desde el año 2023 es presidenta de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico, por lo cual te doy un abrazo enorme, donde también lidera la incorporación de esta especialidad en las distintas áreas de desempeño de la profesión. Antes de darle el pase para su ponencia, quiero presentarle un saludo muy cordial a través tuyo a todos los colegas trabajadores sociales de tu país que hoy día están celebrando un aniversario importantísimo que marca un hito en Latinoamérica, porque creo que este año cumplen 100 años del trabajo social en Chile. Y pues creo que ahí estaremos visitándolos muy pronto. Stephanie Cruz Catalán, adelante y por favor a las personas que quieran hacer sus preguntas pueden ir haciéndolo por el chat o después también nos va a quedar un espacio para que puedan formular sus preguntas a manera de diálogo, porque creo que las preguntas enriquecen muchísimo las ponencias. Muchas gracias, Stephanie. Adelante, tienes el micro a tu disposición. Muchísimas gracias, Ernestina. Quiero partir agradeciendo la oportunidad, la invitación. Para mí es siempre un honor y un placer compartir experiencias porque creo que es una de las formas que enriquece también nuestras propias prácticas profesionales, el conocer cómo desarrollamos ciertos procesos en distintos lugares del mundo. Así es que muchísimas gracias. Para mí es un honor hoy día compartir algunas reflexiones con ustedes, ¿ya? Antes de seguir... Me gustaría que quizás en el chat pudiesen escribir los colegas de qué lugar del mundo se conectan, porque eso me va a servir a mí para saber si es que tenemos personas de Chile, de otros países también, para que de alguna manera ir ajustando un poco mis ejemplos y la forma en cómo voy a ir compartiendo la información. Me sumo también, Ernestina,
a los saludos para este día, ¿no? Nosotros en el mes de mayo del año 2025 vamos a cumplir 100 años de nuestra profesión en Chile, así es que estamos contentos de conmemorar este día. Leía muchas reflexiones hoy y creo que es importante eso, detenernos a reflexionar sobre los aportes de nuestra profesión, pero también sobre los tremendos desafíos que hoy implica en esto que comentaba usted hace un ratito, ¿no? La necesidad de ir ajustándonos, actualizándonos, incorporando nuevas perspectivas, que yo creo que es uno de los desafíos que hoy día nos empuja de manera importante y que debe impregnar nuestra práctica profesional. Así es que, bueno, ahí veo que Perú, también veo algunos colegas de o sea, de Chile, Talca, así es que qué bueno, tenemos Perú y Chile. Voy a compartirles entonces mi presentación. Ernestina, cuando sea el tiempo, usted me dice, porque yo suelo tener algunas dificultades para cortar, porque si usted me deja hablar toda la noche, yo voy a hablar toda la noche. Entonces, usted No me te dice, preocupes, tenemos todo el tiempo necesario, no te preocupes, tranquila. ya, perfecto. Y por supuesto, invitar a mis colegas que quieran plantear reflexiones. Ahí veo de Costa Rica también. Por favor, quiero que se sientan con la libertad de hacerlo porque todos estos espacios siempre se enriquecen a través del diálogo, ¿ya? Como decía Ernestina, hoy día quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con la aplicación de las políticas de Estado en Chile que se vinculan con las niñeces y adolescencias. Em, Quiero partir contándoles que a propósito de mi experiencia laboral, he tenido la oportunidad de poder transitar desde programas que atienden directamente a niños, niñas, adolescentes y sus familias, como también hoy día tener la oportunidad de trabajar en una institución que observa a todas las instituciones del Estado en el cómo desarrollan sus procesos de atención directa a niños, niñas y adolescentes. Eso hoy día también me ha permitido tener una perspectiva mucho más amplia respecto de lo que implica el trabajo en esta área. Y quiero partir y quiero adelantarles también que quiero que conectemos también en todo momento el cómo las políticas públicas de alguna forma se van articulando y que en algún punto de toda esta articulación aparecemos nosotras y nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales cumpliendo muchos roles, ¿ya? Desde la atención directa e incluso desde la misma creación de políticas públicas. Así que es muy importante que de alguna manera hoy día yo quiero compartir, como les decía, reflexiones, porque hay mucho de qué hablar en el tema. Así es que voy a partir, les voy a contar un poco cómo dividí esta presentación. Yo quise partir un poco como el contexto macro, ¿no? Lo general, lo global que implica la protección integral de niños, niñas y adolescentes en Chile. Yo desconozco en detalle cómo esto, por ejemplo, se traduce en Perú, pero quizás vamos a tener muchos puntos de encuentro respecto del tema que nos convoca, ¿no? Estos 35 años de que nuestros países adhirieron a esta convención y cómo desde allí también surgen obligaciones por parte de los estados respecto de cumplir con aquello que se comprometieron al adherir a esta convención. Y yo creo que esa es una de las principales fibras de lo que ocurre cuando trabajamos en esta área. Quiero compartirle también algunas ideas importantes de lo que está ocurriendo hoy en Chile con la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Por qué quise compartirles esta experiencia? Porque esto es algo que está ocurriendo hoy, ¿ya? Es una ley muy relativamente nueva, ¿ya? Por lo tanto, esta ley viene a traducir lo que de alguna manera exige la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta es la traducción para nuestro país. Por lo tanto, me pareció interesante contarles cómo hoy día han estado ocurriendo muchos cambios que
Desconozco si ya estos se han articulado de alguna manera en otros países, pero creo que es interesante la discusión de cómo cada país también le otorga una lectura, un aterrizaje y cómo eso conversa también con las políticas públicas, que es lo que permite hacerlo, ¿no? Y por último, quiero compartirles cómo esto también nos vincula a nosotros como trabajadores sociales, pero también poniéndole ahí aquello que me representa, aquello con el cual yo me identifico, que es esta especialidad del trabajo social, el trabajo social clínico, y cómo también desde ahí nosotros podemos acompañar procesos terapéuticos, pero también a propósito de la formación en perspectivas críticas podemos ser capaces también desde el lugar donde estemos poner en tensión muchos temas que de alguna manera posicionan a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la interacción. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que en algún punto, en alguna medida les haga sentido, porque de alguna forma pensaba yo cuando planificaba esto que de alguna forma siempre vamos a conectar. Entonces, quiero partir como con una reflexión que al menos en Chile todavía está muy latente. No sé si ustedes han escuchado, pero al menos como les decía en Chile, hablamos mucho del el cambio de paradigma. El cambio de paradigma. La Convención Internacional de los Derechos del Niño viene a posicionar un cambio de paradigma. Y pareciera que en el lenguaje de los profesionales está muy presente esto. Todos quienes trabajamos en el área hablamos de el cambio de paradigma. Y eso significa o hace referencia al cómo desde esta perspectiva y desde este rol profesional debemos hacer el tránsito de visualizar a los niños como objetos de derecho a visualizarlos como sujetos plenos, activos de sus derechos. Eso es transitar desde una mirada adultocéntrica a una mirada que le otorgue un lugar de participación efectiva a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hablamos del cambio de paradigma, lo que hacemos es hacer referencia un poco a quitarnos y despojarnos de esta concepción un poco antigua, por decirlo de alguna manera, pero antigua no solo desde la percepción profesional, sino que también de cómo las instituciones funcionan o funcionaban, ¿ya? Recordemos que finalmente los profesionales nos vamos incorporando a espacios laborales y vamos adoptando desde allí una forma de funcionar. Por lo tanto, este cambio de paradigma desde el que venimos hablando hace mucho tiempo en nuestro país ha tenido ciertas barreras, ha tenido ciertas dificultades. O sea, de alguna manera queremos hacerlo, ¿no? Comprendimos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño venía a otorgar siempre ciertas responsabilidades al Estado, por ende a los profesionales. Sin embargo, han existido y yo creo que aún existen muchas barreras. Primero, desde lo institucional. En nuestro país, en Chile, primó por muchos años esta visión de la protección hacia los niños, niñas y adolescentes como objetos de derecho, ¿cierto? Y esta visión de la situación irregular, esta necesidad de alguna manera generar una protección, pero en la que bajo ninguna circunstancia había un espacio para que ese niño o niña pudiese ejercer en plenitud o que fuesen efectivos sus derechos tan importantes como lo decía hace 35 años atrás la convención, por ejemplo, la participación. Por ejemplo, en el Poder Judicial, en Chile, hace 30 años atrás, o yo puedo decir hace 20 años atrás, o incluso hace 10 años atrás, si se querían tomar decisiones tan determinantes como, por ejemplo, decidir que un juez decidiera si un niño o una niña iba a convivir después de la separación de sus padres con uno o con otro, en el sistema judicial hace 10 años atrás no había ningún espacio para que alguien escuchara lo que ese niño o niña tenía que decir sobre esa decisión tan determinante, ¿ya? Por lo tanto, las instituciones estaban de alguna manera preparadas para responder a
a lo que ciertas normativas establecían, pero no había espacio para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, este cambio de paradigma ha tenido un tránsito lento porque han ocurrido cosas que han pasado a destiempo. ¿A qué me refiero? A que Chile ratificó en el año 90 la convención, sin embargo, en el año 2022, después de más de 30 años, recién surge en Chile la Ley de Garantías de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y como les decía, esto lo que hace es traducir el cómo yo llevo esta convención a la vida real, a la cotidianidad, a las instituciones, porque se transforma en una ley, ¿ya? Por lo tanto, al menos nuestro país ha sido sujeto de un sinfín de observaciones por parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se han constatado violaciones de derechos humanos sistemáticas, sobre todo en los sistemas de cuidado alternativo que se llaman en Chile, pero ustedes quizás lo pueden reconocer como residencias, como hogares, los niños y niñas que están bajo cuidado del Estado a propósito de que sus padres o cuidadores no pueden cumplir con esa labor, ¿ya? Por lo tanto, además yo creo que lo que ha impactado para que realmente se dé este cambio de paradigma, aparte de lo institucional, es este tránsito que estamos viviendo también desde lo cultural. O sea, hoy día no sé cómo lo ven ustedes en sus países, pero sigue existiendo una noción en términos de generacionales, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, incluso generaciones mucho más contemporáneas que les cuesta reconocer en los niños y niñas como sujetos de derechos, ¿cierto? Sigue primando, por ejemplo, lo que decía Ernestina hace un momento, hay tasas de violencia, ¿cierto? De maltrato físico, de delitos sexuales, de los cuales son niños, niñas y adolescentes que son víctimas, que son altísimas. Por lo tanto, en esas cifras nosotros podemos inferir que en términos culturales, socialmente, nos falta muchísimo aún para poder posicionar a los niños, niñas y adolescentes en un lugar de respeto irrestricto en el que entendamos que ningún adulto puede maltratarlos de ninguna manera. Entonces, todo este panorama, lo institucional, lo que ocurre a destiempo, lo que ocurre en los sistemas judiciales, en los sistemas de protección e incluso lo cultural, hoy día han sido una tremenda barrera para que en nuestro país exista realmente una protección integral y una protección que sea efectiva, que hablemos de un entorno que permita que sean efectivos todos los derechos que declara la Convención. Creo que hoy día, en términos como incluso cuando uno le pregunta a niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, siempre están las mismas respuestas, ¿no? A la educación yo tengo que ir al colegio, a la salud yo tengo que ir al hospital, a mi familia yo tengo que estar con mi mamá y con mi papá o con mis cuidadores, pero hay otros derechos que hoy día al parecer se diluyen, ¿no? Y se van difuminando, como por ejemplo el derecho a la participación, el derecho a ser oído, el respeto de la autonomía progresiva y otros, ¿ya? Ese es el panorama que hoy día está en nuestro país, pero además creo que como sociedad chilena, ¿no? Como lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, se ha visto impactado porque de alguna forma, no sé cómo lo ven en sus países, hay muchas cosas que ocurren de manera independiente. No, todavía no logramos ver a los niños como seres integrales y todavía hemos fragmentado las distintas necesidades que ellos tienen para poder dar respuesta efectiva a lo que implican sus necesidades. Me refiero, por ejemplo, hay sistemas de salud mental, sobre todo en adolescentes, que están colapsados. Hay necesidades de atención específica en términos de programas de atención de la red de protección que tienen listas de esperas que son interminables. Hay
un sistema que hoy día está buscando el ajuste para poder responder realmente a lo que implica este escenario. Y por otra parte, creo que hoy uno de los conceptos que está acompañando de manera frecuente nuestro quehacer profesional es esta necesidad de atender a lo interseccional. Me imagino que en algún momento ustedes han escuchado este concepto, que no es lo mismo que intersectorial, sino que hace referencia a cómo las historias de vida de las personas, particularmente de niños, niñas y adolescentes, que es nuestro tema hoy, se ven impactadas y se intersecciona, se cruza, se relaciona, se vincula con las distintas características que los acompañan, las distintas, el distinto impacto que pueden tener ciertas realidades, como por ejemplo, Chile hoy día es un país que tiene un porcentaje altísimo de niñez en contexto de movilidad humana, niñez migrante, niños, niñas y adolescentes que migran con sus familias y que de alguna manera lo hacen en condiciones que son altamente de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, hoy día nuestro país también tiene que estar preparado para atender necesidades que se vinculan con otras culturas, con temas de pobreza, con familias que viven en contextos de alta vulnerabilidad. Y una de las cosas también que caracteriza a mi país es que todavía, como les decíamos, vivimos en esta lógica de la fragmentación entre que nos cuesta ver aún a, a los niños como parte de un sistema familiar. Por lo tanto, aquí lo que se realiza, por ejemplo, en los espacios de atención institucionales tiene que ver con cómo, por un lado, atendemos al niño y por un lado y por otro lado, muy separado, atendemos a ese adulto, madre o padre, quien cuida. Y hoy día creo que también eso es una barrera que yo siempre digo, o sea, estamos todavía en un tránsito paulatino, progresivo, lento, que hoy día nos está poniendo múltiples desafíos para que realmente podamos posicionar a los niños como sujetos de derecho. Y ahí me tomo lo que decía Ernestina, o sea, 35 años desde la adhesión a esta convención. Y a pesar de que soy muy crítica respecto de cómo funcionan los sistemas y las políticas públicas, siento que aún así nos vamos acercando un poco más desde el trabajo que puedan hacer ustedes como profesionales en el lugar en el que estén desarrollando su profesión. Porque en el cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos, las acciones que desarrollamos van a permitir efectivamente ese tránsito paulatino que realmente sea afectivo. Hoy día, como les decía, hay una incorporación como muy clara de los niños, niñas y adolescentes sobre estos otros derechos. Educación, salud, jugar, yo tengo derecho a jugar, tengo que ir al colegio, sí, hay eso. Pero hoy día yo quiero compartir con ustedes cuáles están siendo nuestros principales desafíos y creo que como sociedad en general, bueno, de ahí me van a contar quizás un poquito cómo lo están viviendo en sus países, pero siento que hoy estos derechos están poniendo en tensión muchos sistemas públicos porque nos están obligando de alguna manera a adaptar nuestros procesos para que estos sean efectivos. Me refiero, por ejemplo, al interés superior, ¿sí? El interés superior del niño y de la niña siempre ha sido un concepto que genera debate, genera controversia, porque ¿quién considera el interés superior, no? El interés superior lo decide un juez, lo deciden los padres, eh, eso se hace en base a criterio y ahí yo siempre recomiendo que ustedes puedan echar mano y que puedan estudiar las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Hoy día hay 25 observaciones que nos permiten entender en profundidad, con un análisis mucho más específicos, a qué se refiere o cómo yo como profesional, como institución, como Estado, puedo entender mejor lo que significa el interés superior. La observación número 14 hoy día nos dice, ok,
si quieres entender lo que es el interés superior, fíjate en estas tres características que te van a permitir aplicarlo, ¿ya? Hoy día también el derecho a ser oído es algo que en lo que hemos transitado. Les doy un ejemplo. Em, en nuestro país, en el sistema judicial, para poder darle vida un poco al derecho a ser oído y un espacio al interés manifiesto de los niños, niñas y adolescentes, en cada una de las causas judiciales en las que aparece un niño o niña, se designa un curador ad litem, que es el abogado o abogada de ese niño y que está principalmente destinado a representar sus derechos. Así como la institución tiene a su abogado o a su representante jurídico, y así como ese padre o madre puede tener también su representación jurídica, hoy día el Estado asegura que en todas las causas en las que participen niños, niñas y adolescentes, ellos cuenten con su representante personal, ¿ya? Y su finalidad es que represente los derechos de ese niño, niña, pero en particular en estos, que atienda la autonomía progresiva, que el juez lo pueda escuchar respecto de esta decisión y para eso hoy día han surgido lo que son las audiencias reservadas, ¿sí? El juez se entrevista con el niño, niña, adolescente en presencia de ese curador o curadora. Y a través de eso, hoy día, por ejemplo, en el sistema judicial se asegura la participación y un espacio, porque el derecho a ser oído, tal como lo establece la Convención, no es solo tener un espacio para que me escuchen, sino es que para que se considere en todas las decisiones determinantes de la vida de ese niño, se va a incluir este espacio para ser oído. Entonces, por ejemplo, ese es un simple ejemplo de cómo hoy día los niños y niñas participan en el sistema judicial. Otro ejemplo que ocurre en los programas de atención, los programas donde se atienden situaciones de maltrato, violencia, adicciones, etcétera. Ahí está la norma que implica que cada uno de los niños y niñas pueda participar en sus planes de intervención, como se les llama, o en sus planes de tratamiento, en esa planificación que dice que antes, ¿no? Hace muchos años, nosotros las pensábamos desde nosotros mismos, ¿no? Eh, Nosotros creíamos que de alguna forma, por representar una institución, íbamos a tomar las mejores decisiones. Y lo más probable es que hacia allá se acercaban nuestras prácticas. Sin embargo, hoy día ha existido como esta modificación en Chile en que no puede existir un proceso de atención en el que participen niños, niñas y adolescentes, en el que ellos no puedan participar en esa planificación. Y así hay muchos ejemplos que hoy día han avanzado un poco a poder establecer y alcanzar esta participación efectiva, ¿sí? Yo quiero opinar sobre cómo quiero que se vea mi ciudad. En mi región, por ejemplo, está la alcaldesa de los niños, está los concejales de los niños. Hay consejos que asesoran al alcalde de los adultos en cuanto a las decisiones que se van a tomar, donde me gustaría que existieran áreas verdes, donde me gustaría que existieran, incluso hace poquito revisaba, recipiente para las mascotas, porque yo como niño y niña me interesa ese tema. Entonces, esas cosas que han ido ocurriendo, yo creo que hoy día a mí me empapan un poco de mucha esperanza, porque de alguna forma hemos encontrado, o incluso los mismos niños, desde su capacidad de organización, han encontrado estas grietas para poder entrar a este mundo adulto. Entonces creo que hoy día la participación y por sobre todo la autonomía progresiva, para quienes no han escuchado este concepto, hace referencia al cómo los niños, niñas y adolescentes, a propósito de su edad, de la comprensión, de la capacidad cognitiva o de la etapa del ciclo vital en la que se encuentran, tienen la posibilidad de participar más o menos en las decisiones que les afectan. Por ejemplo, un adolescente tiene la capacidad de decidir, por ejemplo, si es que va a adherir a este proceso, el cual él es o él o ella es la protagonista, ¿cierto? No podríamos pedirle la misma opinión o no podríamos esperar lo mismo de un niño de 1 o 2 años. Por lo tanto, la autonomía progresiva es tal como el concepto lo dice, ¿no?
Progresivamente, el niño o niña va desarrollando habilidades, destrezas de comunicación, de pensamiento lógico, racional, inteligencia emocional, etcétera. Una mirada integral que va a permitirnos a nosotros otorgar un espacio cada vez más amplio para que él o ella pueda desenvolverse en esta sociedad. Por lo tanto, recién les decía, hay muchas observaciones respecto de cómo hemos sido capaces de hacer este tránsito y este cambio de paradigma, pero también existen hoy distintas experiencias que nos demuestran que efectivamente hay espacio para ello, ¿ya? Respecto a esto que para mí fue muy, muy importante, o lo pensé, lo consideré importante, que es que a partir del año 2022 en Chile tenemos la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 2 años atrás, 2 años y medio aproximadamente. Y esto es un hito para nuestro país. ¿Por qué? Porque, como les decía, hasta antes de la creación de esta ley, todo el Estado y todo lo que se pensaba para las niñeces y adolescencias tenían un tinte y hacían referencia a la Convención de los Derechos del Niño, pero no existía una norma jurídica que obligara, ¿cierto?, a las instituciones a adoptarlas en términos prácticos, aun cuando la adhesión de los países a a los tratados internacionales, en particular a la Convención, le otorga un rango constitucional, incluso está por sobre la normativa jurídica, pero aún así habían muchas dificultades porque no había algo claro que permitiera de alguna manera traducir esto. Con esta ley, de alguna forma, lo que hace en Chile es que aparezca este sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, que la ley le otorga un periodo de aplicación progresiva. La ley dice, ok, a partir de hoy surge este sistema, pero yo le doy a este país 5 años para que pueda instalarlo de manera progresiva. Hoy día llevamos 2 años y medio, estamos en la mitad del tiempo y hay muchos avances y hay también observaciones y desafíos, pero yo quiero hoy día compartirles los avances, cómo hemos hecho real esto, porque de alguna manera lo que hace es fortalecer el rol del Estado como principal garante de derechos, ¿ya? Pero también hay un trabajo que va por la línea de lo que yo les decía, de este cambio cultural, de este cambio social, que de alguna forma es sumamente importante para que esto sea realmente efectivo. Entonces, esta ley de garantías es extensa, pero yo a nuestra conveniencia vamos a utilizar solo algunos conceptos que nos permitan o que les permitan a ustedes comprender cómo esto está funcionando en Chile y para que después me cuenten las diferencias con lo que ocurre en sus países, ¿no? A propósito de esta ley y cómo también de manera paulatina se han ido modificando muchos servicios, muchas instituciones vinculadas a la niñez y adolescencia. En nuestro país, por 30 años o por un poco más de 30 años, existió un servicio que era el Servicio Nacional de Menores, que por todos estos años se encargó de la protección de niños, niñas y adolescentes y hay experiencias, yo creo que aterradoras, que te tocan la fibra de cómo este sistema se vio colapsado y de cómo muchas historias de niños, niñas y adolescentes no pudieron tener esa real protección. Y como les decía, nuestro país fue observado por el comité y recibimos visita, una visita súper importante del Comité de Derechos del Niño de la ONU en el año 2018, quien vino a observar cómo lo estábamos haciendo y lamentablemente se percataron de que habían, como les dije en un inicio, violaciones de derechos humanos sistemáticas eh, y como principal responsable está el Estado de Chile a propósito de los sistemas que se habían creado. Em, por lo tanto, hoy día surge esta nueva institucionalidad en la que se van a articular distintos servicios, ¿ya?
se van a articular distintas instituciones para poder de alguna forma darle vida, como por ejemplo, hoy día existen los espacios de coordinación regional en cada una de las regiones del país. Hay comisiones que de alguna forma hacen seguimiento a la implementación de esta ley, van levantando los nudos críticos. Hoy día estamos en pleno proceso de incorporación de las oficinas locales de la niñez, ¿ya? Que de alguna forma viene a ser el eje primordial respecto de cómo va a funcionar de aquí en adelante nuestra institucionalidad en términos de protección. Esto es algo que está ocurriendo hoy día. Hoy día están en pleno proceso de implementación las oficinas locales de niñez, que de alguna manera tienen la intención de detectar, de atender, de acompañar, de hacer procesos de atención, de intervención, con un foco muy centrado en evitar la judicialización de los procesos de niños, niñas y adolescentes. No sé cómo les va a ustedes en sus países, pero Chile en algún momento vio colapsado los sistemas judiciales porque todas las situaciones que implicaban a un niño, niña y adolescente y algunas dudas, algunas observaciones respecto de algunos derechos eran judicializados. Por lo tanto, en algún momento vimos colapsados los sistemas que no pudieron dar abasto y que muchas situaciones se agudizaron en el tiempo o lamentablemente culminaron con el ingreso de los niños y niñas a los sistemas residenciales, ¿cierto? Porque no existió una capacidad preventiva o anticipada que permitiera detectar aquellas situaciones más críticas. Además, hoy día en nuestro país existen y se están instaurando de una forma muy potente los consejos regionales consultivos. En cada una de las regiones se organizan a niños y niñas representantes de la región para poder levantar su opinión respecto de cómo ven el actuar del Estado, qué es lo que necesitan, cómo se imaginan esto, cómo ven su escuela, qué sugieren para educación, qué les falta en términos de salud, etcétera. Entonces, hoy día, en un escenario en el que antes solo estaba habitado por adultos y adultas, en el que nosotros de la mejor fe tomábamos decisiones de todo, pero exactamente de todo, hoy día hay un espacio importantísimo para los niños, niñas y adolescentes. Y es desde ahí en el que van surgiendo también estos sistemas de garantías. Y también surgió hace muy poquito tiempo, bueno, hace un par de años atrás, esta nueva institucionalidad que tiene que ver con la Subsecretaría de la Niñez, que también es algo que hoy día estamos explorando como país y como Estado. Creo que hoy día esta lógica de poder articular, coordinar, planificar de manera mancomunada es lo que está generando que en Chile puedan articularse los distintos sistemas en base a las políticas y las instituciones y las normas. Nuestro país ha adherido a muchos tratados, pactos y convenciones internacionales que se vinculan con el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, es increíble cómo uno piensa que hay espacios que surgieron incluso hasta casi 100 años atrás, ¿cierto? 80 años atrás, en cómo se reflexionaba sobre los derechos humanos. Y es increíble cómo uno mira hacia adentro de su país, me imagino que quizás puede ocurrirles a ustedes, en los que de alguna manera siguen ocurriendo vulneraciones terribles respecto de niños, niñas y adolescentes, pero de la población en general. Y cómo también hoy día el contexto social ha agudizado y esas formas, ¿cierto?, de vulneración se han ido transformando. Eh, Hoy día también, por ejemplo, en Chile tenemos el Comité de Prevención contra la Tortura de Derechos Humanos también, que cumple un rol fundamental respecto de cómo vamos observando esta institucionalidad también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día si yo pudiera traducirles y pudiera transformarles, porque les he contado, ¿cierto?, que estamos cambiando, estamos transformando, ¿cierto? Eh, Hoy día surge este sistema de protección, ¿cierto?, de protección integral que de alguna manera quiere conversar, quiere que
todos estemos vinculados y trabajando al mismo tiempo para lo que significa esta protección. Y como les decía, este histórico servicio que funcionó por más de 30 años, quizás mis colegas nacionales lo podrán recordar, ¿no? Que se llamaba el Servicio Nacional de Menores, SENAME. eh, Dejó de funcionar hace un par de años atrás y hoy día surge este servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia que tiene por finalidad, bueno, entre muchas otras, ¿no? Cambiar e incorporar este cambio de paradigma, ¿no? Todos los servicios en Chile hoy día están, creo que trabajando arduamente para poder integrar esta noción y para poder hacernos responsables también. Hoy día también surge en Chile el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que de alguna forma se centra en aquellos adolescentes que han tenido conflictos con la ley, ¿cierto? Con la justicia. Y además todo lo que implica los sistemas de salud, educación, comunitarios y el sistema judicial han ido adaptando sus procesos para que de alguna forma podamos em, hacer o efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y aquí puse abajito, les quise comentar que en nuestro país existe el Instituto de Derechos Humanos y además existe la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que ambos son instituciones de derechos humanos que están observando todo esto que está ocurriendo para recomendarle al Estado cómo mejorar ciertos procesos y cómo adaptar ciertas prácticas para que sea efectiva el pleno goce de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, de alguna manera, lo que hoy día estamos, por eso les decía yo, estamos en pleno cambio, estamos en pleno tránsito. Lo que hoy día necesitamos como Estado es que de alguna forma, por ejemplo, el rol de los trabajadores sociales hoy día incluso ahí se está afectando y se está viendo una participación distinta en cómo participamos en procesos. Por ejemplo, en nuestro país, eh, en muchos espacios y por muchos años hemos trabajado en lo que se llama duplas psicosociales. Quizás a ustedes les hace sentido esto porque en muchos lugares en los que se trabaja con niños, niñas y adolescentes, se trabaja de esa forma. Un trabajador social, un psicólogo o psicóloga trabajan en dupla con la familia. Esa ha sido la lógica por muchos años, ¿ya? Y eso sigue ocurriendo. Pero uno de los cambios de esto que yo les acabo de contar y cómo se traduce en lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, hoy día existe un programa en el que ya no se define si quien va a hacer este proceso va a ser un psicólogo, psicóloga o un trabajador social, sino que ambos pueden ser, por ejemplo, acompañantes terapéuticos, ¿ya? Ya no hay esta delimitación de que este trabajo lo haces tú o lo hace esta otra disciplina, sino que como trabajadores sociales incluso podemos ocupar esos espacios que hoy día abren puertas, pero eso tiene dobles lecturas, ¿no? Se reconoce el trabajo, la formación y las habilidades de los trabajadores sociales, pero también se reconoce que las familias pueden tener la instancia de decidir si yo tengo o he desarrollado un vínculo mucho más cercano con un profesional que con otro. Esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes que hoy día hemos podido desarrollar como Estado, lo que hacen es acercarnos un poco más a este cambio de paradigma. Creo que uno de los elementos esenciales que hoy día ocurre en términos de políticas de Estado es que muchas de las políticas públicas, no sé cómo les va a ustedes también, pero realmente son políticas que uno las lee y uno dice, sí, esto me parece que está muy bien pensado, está planificado, consideró todos los aspectos, qué maravilloso. Pero resulta que cuando llegamos al momento de la aplicación, y del costo y de lo que implica darle vida a esta política, muchas veces ahí nos encontramos con una de las principales barreras porque nos damos cuenta, por ejemplo, que un programa que estaba pensado para atender a 50 niños, hoy día está atendiendo a 200. Entonces ahí
esta política, que estaba muy bien pensada, se queda corta y no alcanza a responder a las necesidades reales y entramos nuevamente en este círculo. A mí por mi trabajo me toca mucho visitar, o en algún momento me tocó con más frecuencia visitar todas las residencias de niños, niñas y adolescentes a lo largo de mi país, ¿ya? Y era increíble reconocer como, por ejemplo, residencias de lactantes, ¿ya? En primera infancia, de niños y niñas que estaba pensado para 12, ¿sí? Con un equipo profesional para 12, con un espacio físico para 12, con alimentación, ropa, vestuario para 12, tenía que atender a 45. Entonces ahí tú lamentablemente dices, claro, esto realmente estaba muy bien pensado, pero es imposible por el lugar donde miremos esta realidad, es imposible hacer que esto responda a las necesidades. E incluso caemos, ¿no? En esto de lo cual ya fuimos observados, en estas vulneraciones que vamos perpetuando en términos institucionales, ¿no? Este niño o esta niña salió de su espacio familiar porque quizás estaba siendo vulnerado o vulnerada, pero luego nos encontramos en un espacio a cargo del Estado en el que lamentablemente esas vulneraciones se agudizan, se transforman y vemos, como decía Ernestina al inicio, situaciones que de alguna manera más dañan que restituyen derechos, los mismos espacios a cargo del Estado. Por lo tanto, creo que uno de los principales desafíos es que como sociedad, o sea, como Estado, ¿no? Como un país, como país, seamos capaces de alguna manera responder a lo que las políticas públicas se comprometen y cómo se piensan también. Yo creo que yo quiero que hoy día se vayan, ¿no? Con este cambio de paradigma. Creo que ese tránsito, el lugar que nosotros ocupamos como trabajadoras y trabajadores sociales, es importantísimo porque a propósito de la interacción directa, de esa vinculación, de esa alianza terapéutica, de ese vínculo terapéutico, es muy probable que de alguna manera podamos alcanzar este posicionamiento real de los niños en el centro de la interacción. Si ustedes me preguntan hoy día, ¿cómo podrías tú traducir lo que está haciendo tu país? Yo creo que es un ajuste al cómo le otorgamos el lugar que siempre merecieron, ¿no? No después de 30 años, que siempre merecieron los niños y niñas en todas las decisiones que tomábamos como adultos y que de alguna manera le impactaban. Entonces, este tránsito, ¿cierto? Este cambio de paradigma no solo ocurre en términos macro, ¿ya? Yo ahora me quiero detener en este tránsito, pero también en este tránsito de lo que ocurre con lo que nosotros hacemos, con lo que ustedes como trabajadores sociales hacen o pueden estar haciendo hoy día. Como profesión, lo que ocurre en Chile es que muchos de los espacios académicos, de lo que nos enseñan en la universidad, está cargado de estos pensamientos y de estas perspectivas más clásicas, ¿no? Clásicas me refiero en esto de poder entender que el profesional, usted, yo, somos expertos en esta materia, por lo tanto nosotros tomamos decisiones tan determinantes como alejar a un niño o niña de su núcleo familiar y llevarlo a una residencia, sin considerar a nadie más porque yo tengo la experiencia y yo tengo la formación. Entonces, lamentablemente, en muchos de nuestros espacios profesionales nos formaron y yo escuchaba muchas frases, hoy día también incluso la escuché, que somos transformadores de vida, ¿no? Como que a veces se entiende que venimos a salvar una historia familiar. Y eso es lo que muchos aprendimos, que de alguna manera el rol del profesional era lo que más importaba en nuestra interacción y de alguna manera eso en Chile, por eso digo en Chile, no voy a hablar por todos, voy a hablar por lo que ocurre y lo que me he visto, ahí ustedes me cuentan. En Chile, nuestra profesión ha estado ligada históricamente a lo que es el control social. Las familias nos temen en muchos espacios. Nuestra profesión ha estado vinculada a, a este profesional que viene
a constatar de que todo esté ordenado, de que todo esté muy bien, de que usted cumpla con su rol al interior de esa familia, de que usted no le pegue a sus hijos, algo tan cotidiano como eso. Y lamentablemente hay muchas familias que todavía nos temen. Entonces, toca la puerta él o la trabajadora social y a veces las personas se esconden o las personas hacen como que todo está bien porque hay un temor de mostrarse genuino por lo que puede ocurrir respecto de lo que ha comprendido socialmente de lo que somos como profesionales, ¿ya? ¿Y por qué se ha dado eso? Porque lamentablemente el trabajo que nosotros hemos hecho ha estado siempre vinculado a los déficits, a reconocer, ¿no? Al diagnóstico, a saber qué no resultó, qué no funcionó, cuál es la historia de fracaso de esta familia, cuáles son sus carencias. eh, y suena muy duro y suena muy fuerte, pero eso es lo que ha ocurrido por muchos años en nuestro país respecto de cómo se ve a las y los trabajadores sociales. También estamos acostumbrados, ¿no? Recuerden ustedes a las personas con las que trabajan y hemos entrado muchas veces en la rutina de hablar desde las historias de los problemas de las personas y nos concentramos en el problema y nos concentramos en lo que le pasó y lo que le pasó ayer y antes de ayer o en lo que le pasó hace 20 años atrás y seguimos en esa lógica de realizar nuestro trabajo desde una lógica de los problemas de las personas y dejamos muy de lado que las personas, si está sentada frente a usted, lo más probable es que esa persona ya sobrevivió toda su vida sin usted, primero, ¿no? Sí, o sea, yo vengo llegando a esta historia, por lo tanto, esa persona lo más probable es que cuente con un sinfín de recursos, habilidades y destrezas que a veces se difuminan y quedan un poco invisibles a lo que su historia de problema cuenta, ¿ya? En mi país hay una alta tendencia a la patologización, a los diagnósticos de salud mental y cómo eso hoy día ha afectado porque las personas también viven su vida, los adolescentes viven su vida desde un diagnóstico. En mi país también hoy día lo que ocurre es que la primera infancia está altamente diagnosticada con distintas patologías que de alguna forma van a determinar la historia de su vida, ¿no? Me imagino que quizás a alguno de ustedes les ha pasado, quizás no, a mí me ha pasado muchas veces que uno tiene una primera entrevista con un adolescente, por ejemplo, y ese adolescente te dice, hola, mi nombre es Stephanie, yo soy depresiva o yo tengo depresión. Hola, yo soy Stephanie y yo fui víctima de un delito sexual. Finalmente, lo que ha ocurrido es que la adolescencia, ¿no? Y hablo de ellos y de ellas en particular, porque se encuentran en una etapa determinante de su ciclo vital en el que todas esas historias y todos esos discursos dominantes que determinan un poco su existencia lo van asumiendo como propio y lamentablemente desde nosotros muchas veces vamos validando y reafirmando esas historias. Entonces, este tránsito desde lo clásico, ¿no? Desde en el que yo soy una experta y yo vengo a enseñar y yo vengo a compartir esto porque yo tengo más experiencia, porque yo fui a la universidad y yo sé más, ¿no? Em, Debe dar un vuelco y debe transitar también hasta hacia estas otras perspectivas más contemporáneas, ¿ya? Lo contemporáneo es una puerta, una ventana que se abre enorme de par en par para poder invitarnos a nosotros como colegas de trabajadoras y trabajadores sociales, primero a asumir que yo no soy experta, ¿no? Yo habré tenido mayores oportunidades, la vida me habrá favorecido con ciertos privilegios, como por ejemplo haber tenido la oportunidad de ir a la universidad, especializarme, esos son privilegios y oportunidades, pero experta no soy. Por lo tanto, cada interacción con las personas, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, eh, la invitación es a asumirla desde un lugar de curiosidad, ¿no? De respeto y de aceptación condicional. Curiosa, por eso siempre decimos que
los espacios y las interacciones con otros y otras deben ser espacios donde nos transformemos en co-investigadores. Yo quiero saber, yo quiero profundizar, quiero entender, quiero empaparme de cómo lo hiciste para poder hoy día estar enfrentando nuevamente una situación que te tensiona y que te pone a prueba, ¿ya? Entonces, cuando yo me posiciono desde estas perspectivas que me humanizan, ¿cierto? Un día una colega me decía, el trabajo social clínico y lo contemporáneo me hace más humana. Yo concuerdo con eso, porque me aleja de este rol en que yo paso por alto muchas cosas. Paso por alto, por ejemplo, que las familias, los niños, niñas y adolescentes están siendo presionados, ¿cierto? Por distintas áreas, por distintos espacios. E incluso el lugar de trabajo que yo represento puede generar una forma de presión para esa familia, para ese adolescente que le aterra venir a este lugar, porque este lugar le recuerda sus traumas, les recuerda sus experiencias de trauma más duras y más difíciles que no quiere recordar. Por lo tanto, es importante que desde lo contemporáneo podamos asumir que debe existir un respeto incondicional por las historias de las personas. Ahora, me imagino que ustedes podrán estar pensando, Stephanie, pero eso es algo lógico, ¿no? Eso, no hay ni siquiera que decirlo. Pero como les decía yo, en mi país han ocurrido muchas cosas y a veces esa primera interacción que uno tiene con las personas, aquí le llaman de una forma, les voy a decir la palabra pero es una palabra que desde lo contemporáneo e incluso desde el trabajo social clínico no utilizamos, pero quiero que me entiendan. Por ejemplo, aquí, desde lo contemporáneo, yo diría que voy a tener una primera entrevista para vincularme, para conocer la historia y para empaparme de las historias de resistencia de las personas. Eso diría yo, voy a empaparme de esta historia. Pero desde lo clásico, lo que se dice es, voy a tener esta primera entrevista para encuadrar a esta persona y que sepa cómo vamos a funcionar en este espacio y el encuadre es lo más importante, ¿ya? No sé si ustedes lo han escuchado, yo lo escucho de manera muy frecuente, pero ahí está la diferencia. Esa es una clara noción de esta diferencia desde el lugar en el que yo me posiciono para tener interacciones. Por lo tanto, cuando yo estoy teniendo una entrevista y estoy muy concentrada en reconocer las fortalezas de esas personas, las historias de resistencia, cómo logró llegar hoy día hasta este lugar, incluso con el temor que significa, con las historias de trauma, con el trauma relacional, con todas esas vivencias que lo más probable hayan sido muy complejas. Cuando yo entiendo, valoro y respeto que esa persona vino hoy, aunque no quiera decir nada, yo honro ese espacio y hago de ese espacio un espacio seguro, un espacio de respeto y, como decía recién, de aceptación incondicional. Otra de las cosas que diferencia y que empapa también las prácticas contemporáneas tienen que ver un poco con ser consciente de que existen relaciones de poder en la interacción profesional. Yo siempre cuando estoy quizás haciendo clase le pregunto a los estudiantes, ¿ustedes creen que hay diferencias de poder en la relación de las personas con las que nosotros trabajamos y nosotros? Y automáticamente surge un no, no hay diferencias de poder porque yo soy una muy buena profesional, no existe. Y saben que desde lo contemporáneo invitamos a asumir si existe una diferencia de poder. El simple hecho de que nosotros seamos los profesionales y esa persona hoy día está enfrentando una situación compleja, hay una diferencia de poder. Hay historias distintas. Incluso una vez una colega me decía, Stephanie, pero ¿y si esa persona también es profesional y tú eres profesional? ¿Hay una diferencia de poder? Hay una diferencia de poder, porque yo represento una institución y porque esa persona viene despojada de un sinfín de, o viene cargada más bien de un sinfín de historias que han implicado
que hoy día usted como representante de una institución tenga que dirigir ciertos procesos. Entonces, mi invitación también es a que seamos conscientes y que en las interacciones que tengamos, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, acuérdense de esto, ¿no? El cambio de paradigma, los niños en el centro de la interacción. ¿Y cómo lo voy a hacer si yo no doy un espacio, por ejemplo, a esa adolescente para manifestar que hoy día no está preparada para iniciar este proceso terapéutico? ¿Qué hago con eso? Entonces, em, pareciera como muy lógico, ¿no, Stephanie? Pero obvio, yo no maltrato a las personas. Está bien, no maltrato a las personas, pero si internamente doy espacio para reflexiones más profundas, reflexiones más importantes, interesantes, que tienen que ver con estos aspectos, de seguro que la experiencia para esa otra persona va a ser distinta también, ¿ya? Y que yo creo que como trabajadores sociales tenemos súper claro que nos movilizan ciertos valores, ¿cierto? Ciertos principios éticos, pero a mí siempre me gusta destacar y hacer darle un lugar importante a lo que es la justicia social y sobre todo en el área de niñez y adolescencia, porque de alguna forma los niños y niñas con los cuales a mí me ha tocado trabajar han vivido situaciones de una tremenda injusticia social, ¿ya? Y esa injusticia también viene determinada por las experiencias que han tenido a través del propio Estado, ¿no? Y ojo que nosotros también representamos al Estado a través de los lugares en los que podamos trabajar. Por lo tanto, ¿cómo me llevo esto, ¿no? Y cómo lo pienso como trabajadoras y trabajadoras sociales clínicos. Yo no sé si la gran mayoría o si todas y todos han escuchado del trabajo social clínico o comprenden lo que es, pero quise hacer este guiño, este énfasis, a contarles que el trabajo social clínico es una especialidad del trabajo social, ¿ya? Así, bueno, tengo un colega que siempre lo explica así y me parece algo muy gráfico. Dice, así como en la medicina, por ejemplo, hay especialidades, ¿cierto? Uno va al médico general, pero también va al traumatólogo, al cardiólogo, ¿cierto? Porque cada uno se especializa en un área que le va a permitir otorgar un servicio y otorgar una prestación que responda de mejor forma a las necesidades. Por lo tanto, cuando llevamos esto a nuestra profesión, el trabajo social clínico se transforma en eso, en una especialidad en la que nosotras y nosotros podemos desarrollar habilidades, ¿cierto? Terapéuticas que nos van a permitir generar procesos terapéuticos, pero también procesos reflexivos desde perspectivas críticas que de alguna manera van a tensionar de manera permanente esta perspectiva desde lo clásico, lo contemporáneo, los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos, a propósito del área también que ellos deciden trabajar, pueden desempeñarse en todas las áreas de nuestra profesión. Tenemos muchos colegas que están trabajando en el área de educación, en el área de salud, en el área de justicia, en el área en tribunales, en servicios. De hecho, em, eh, todo este cambio que ha ido existiendo hoy día y cómo también el trabajo social ha tenido una relevancia importantísima en cómo se han ido transformando las políticas de Estado en niñez y adolescencia, han surgido por un trabajo que ha ido desarrollando, por ejemplo, una colega trabajadora social clínica que trabaja en el área de planificación y ella está a cargo de pensar cómo van a ser los programas en esta área. Entonces, el trabajo social clínico hoy día es esta especialidad que de alguna manera tiene valores, prácticas, perspectivas que marcan tu quehacer, que marcan y que de alguna forma trascienden a cualquier lugar en el que uno pueda desempeñarse e incluso desde el área 100% terapéutica. Yo les cuento mi experiencia como para que esto se grafique, ¿no? Yo cumplo el rol hoy día de coordinar una sede regional desde la Defensoría de la Niñez y como profesional del área social estoy encargada de desplegar un sinfín de estrategias para que la sociedad
pueda reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y desarrollo un sinfín de acciones para que ese objetivo se cumpla. Pero de manera paralela, yo soy terapeuta vincular y en ese espacio yo tengo una consulta, ¿cierto? Trabajo en una consulta, trabajo con familias, trabajo con niños y niñas desde la terapia de juego vincular y en ese espacio puedo desempeñarme en plenitud como trabajadora social clínica. Ahora, como les decía, podemos trabajar en distintas áreas. Y lo que yo hago en mi trabajo, yo siempre digo, en mi trabajo de tiempo completo y mi trabajo de corazón, el que trabajo, mi trabajo de tiempo completo en la Defensoría de la Niñez, lo que yo hago es todas las decisiones, todo el procesamiento, todos los caminos que yo voy a asumir van a ser desde esta perspectiva del trabajo social clínico. Voy a tener una mirada crítica, voy a tensionar el sistema para que responda, voy a aplicar a la justicia social, voy a respetar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y todo eso de alguna forma va armando tu perfil, tu forma de pensar, de reflexionar. Pero desde el trabajo social clínico también tenemos la posibilidad de ir incorporando, por ejemplo, estas perspectivas antiopresivas, estas perspectivas clínicas críticas en las que yo voy a reconocer que estos niños, niñas y adolescentes que están hoy día en estos sistemas de protección necesitan y requieren de un sistema que pueda responder a sus necesidades, pero que es el sistema el que tiene que adaptarse de que hay espacios en los que definitivamente hay que hacer ajustes. ¿Por qué hablo de lo crítico, no? Porque ocurre en mi país que los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos, perdón, en general, a veces han perdido esta capacidad de tener una postura de defensa también de las personas frente a las instituciones del Estado. Pareciera que a veces nos transformáramos en meros reproductores de una política, ¿no? Este programa me dice que tengo que hacerlo de esta forma, yo lo reproduzco y si no me parece, lo voy a reproduzco igual y porque es mi trabajo. En cambio, hoy día nosotros siempre hacemos un llamado a poder tensionar los sistemas a propósito de esta mirada crítica, ¿no? Y no hablo de criticar por criticar, ¿no? Porque todo me parezca mal, sino que porque hoy día efectivamente hay responsabilidades desde los sistemas sociales que a veces se atribuyen necesariamente a los niños, niñas y adolescentes. En particular, por ejemplo, los adolescentes que hoy día tienen alguna situación de consumo de drogas o aquellos que han tenido conflictos con la ley. em, en muchos espacios y en muchos momentos sus historias se ven marcadas por la estigmatización, ¿cierto? Y por la responsabilidad única que le atribuimos a ellos y a ellas, los adolescentes que han cometido algún delito, los adolescentes y los adolescentes. Y a veces perdemos de vista que esa situación culmina de esa forma en este adolescente teniendo un conflicto con la ley porque muchas otras cosas no ocurrieron antes, porque muchos otros sistemas no respondieron de la forma apropiada antes. Y el Estado, nuevamente, en muchas situaciones, llega tarde. Entonces, a eso me refiero con tener estas miradas más críticas también, de que a veces, o yo creo, no a veces, por lo general, las personas no son 100% responsables de lo que les ocurre, sino que hay un contexto, hay una estructura, hay un contexto sociopolítico, hay un contexto macro que va orillando muchas veces a las personas a responder de esta manera. Es lo que podían hacer frente a este escenario. Entonces, eso también incorporamos desde el trabajo social clínico, así como las prácticas o las perspectivas, las nociones informadas por el trauma, las perspectivas de fortalezas, desde la interseccionalidad y los feminismos. Creo que hoy día uno de los desafíos que tenemos como trabajadores sociales es cómo nos sacudimos un poco de estas perspectivas que son clásicas y que nos orillan también a, a tener una interacción profesional con un otro desde un lugar que está
totalmente documentado, está totalmente ratificado que quizás no aporta hacia las personas, ¿ya? Yo siempre tengo una postura muy crítica de lo que hacemos, porque todo el tiempo estoy pensando en cómo podemos hacerlo mejor, cómo esa conversación, esa única conversación que yo tuve con ese niño o esa niña puede ser determinante para cómo ese niño o niña puede tener una mirada y una visión distinta, ¿sí? Desde ese lugar podemos ser promotores, podemos ser tutores de resiliencia, desde el lugar del respeto, de la aceptación incondicional, de no invalidar las historias, de acompañar procesos desde esta perspectiva. Lo más probable es que los vínculos sean tan distintos que de alguna manera la experiencia para ese otro va a ser significativa, ¿ya? Entonces, yo les invito, colegas, a transitar a esto, a que tengamos una mirada crítica de lo que estamos haciendo a diario. ¿Realmente lo que estoy haciendo se enmarca en un respeto incondicional por los derechos humanos? ¿Hay algo que estoy pasando por alto? Sobre todo en niñez y adolescencia, que de alguna manera hay un espacio tremendo para que en lo que usted sea que esté haciendo, pueda incorporar estas nociones. Desde la terapia, perdón, desde el trabajo social clínico hay muchas formas, muchas estrategias, muchas maneras de poder incorporar algunas acciones, ¿cierto? Unas microacciones, ¿cierto? Micro revoluciones en el lugar donde usted esté trabajando que permita integrar, por ejemplo, elementos de la terapia narrativa, de la terapia vincular, de la terapia breve centrada en soluciones, de la terapia familiar, etcétera. Todo lo que nosotros podemos hacer hoy día como trabajadores sociales puede verse impregnado de este ámbito más clínico que de alguna forma hace justicia, ¿ya? Si usted el otro día me preguntaban, ¿cómo defines el trabajo social clínico? Yo lo defino como, para mí, el sentido profundo es justicia social. Todo lo que yo haga tiene el sentido de poder hacer que las personas, de alguna manera, tengan esta posibilidad, este espacio y este momento de interacción que haga único ese lugar, ¿ya? Y como reflexiones finales, porque ya me pasé del tiempo, como reflexiones finales, yo quiero compartirles, colegas, desconozco, como les decía, la profundidad de cómo hoy día están funcionando sus sistemas de protección con niños, niñas y adolescentes, pero y yo creo que somos los y las llamadas a tensionar los sistemas a través de lo que hacemos a diario, pero si incluso no tuviésemos la posibilidad de hacerlo y el escenario, como la estructura de mi país está muy compleja y yo no veo salida, incluso si esa fuera la historia, tenemos un espacio, eh, tenemos la oportunidad de, en esa única interacción, el cómo usted recibe a la persona, lo que usted dice e incluso en lo que no dice, en el cómo genera un trato, esta curiosidad, el respeto, reconocer las fortalezas, alejarnos de los déficits, evitar la patologización. Y todo esto que yo les he compartido, creo que hoy día nos acerca un poco más a este cambio de paradigma y sobre todo si esto lo hacemos con niños, niñas y adolescentes y nunca perder de vista, les contaba, en mi país se fragmenta esta realidad. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de pensar en procesos, si usted trabaja en educación, si usted trabaja en salud, si usted trabaja en justicia, donde sea que usted esté trabajando hoy día, tiene la posibilidad de hacer este tránsito e incorporar estas nociones más contemporáneas y yo le aseguro que de alguna u otra forma esos niños, niñas, adolescentes o incluso sus cuidadores van a sentir un trato distinto, van a sentir una llegada de un profesional que tiene una perspectiva mucho más comprensiva, que no juzga, no cuestiona. Ahora, a mí siempre también me dicen, ¿no? Stephanie, pero si esa mamá o ese papá maltrató físicamente a su hijo, hay que hacer una denuncia. Evidentemente, esto no quiere decir
que vamos a dejar de buscar los entornos de protección para los niños, niñas y adolescentes. Pero antes de tomar decisiones tan determinantes como em, separar, por ejemplo, a un niño o niña de su entorno familiar, ojalá tengamos la posibilidad de hacer lecturas distintas respecto de las historias familiares, con una lupa, con un lente distinto, que se aleje un poco desde esta mirada más culpabilizadora, patologizante, determinante e incluso inquisidora de lo que implican las realidades familiares. Por lo tanto, para ir concluyendo, hacerles la invitación de que puedan buscar información. Yo siempre digo en mis presentaciones, nadie va a salir experto de nada hoy día. Yo no quizás puedo ser a veces un poco enredada o se me cruzan las ideas, pero yo solo siempre en las presentaciones voy a derramar curiosidad. Si a usted algo de lo que yo le acabo de decir le generó curiosidad, si a usted que escribió en su cuaderno de notas perspectivas contemporáneas o quiere después de esto googlear trabajo social clínico, hágalo y le aseguro que se va a encontrar con un mundo tremendo, enorme, y donde de seguro le van a hacer sentido muchas cosas, porque si hoy día ustedes están en este lugar dándose el espacio y destinando de su propio tiempo para participar en estos espacios, de seguro hay algo que lo moviliza para poder integrar otras nociones y perspectivas a su quehacer diario. Así es que les agradezco el espacio, el respeto también por escucharme, y espero que algo les haya hecho sentido y que se vayan con muchas preguntas más que con respuestas. ¿Está silenciada, Ernestina? Mm, mm. No la escuchamos, Ernestina, está silenciada. Micro, me apago el micro porque a Ahora veces sí, ahora hay sí. ruido, mil perdones. No se preocupe. Agradecerte infinitamente por tu ponencia, muy apasionada, sobre todo como una trabajadora social, porque es una forma de transmitir, ¿verdad? Con la mirada, con la energía, con el calor y el de amar a nuestra carrera profesional. Creo que es algo muy valioso desde el momento que comienzas a hablar del cambio de paradigmas. Fue extraordinario, porque sí, pues eso demora. Si bien es cierto, en nuestro Sí, país se aprobó muy rápido, sin embargo, el cambio de paradigmas todavía sigue en camino, ¿no? Sigue en camino, no es que lo hayamos logrado, sí. todavía tenemos grandes situaciones que mejorar y muy, muy interesante las últimas reflexiones, los últimos puntos de vista que has compartido con nosotros desde la mirada del trabajo social clínico propiamente, pero de hecho, antes de entrar a esa especialidad que todavía no hay en mi país, sé que muchas de mis colegas aquí presentes están tomando nota, apuntes, porque no son cosas muy distantes de nuestro quehacer cotidiano, solamente requerimos un esfuerzo sobrehumano de mirar al otro Sí. de una manera distinta, del respeto Ujú. por su dignidad humana, aunque sea pequeñito. Creo que por allí partimos, y por la justicia social que tú nos has señalado. La verdad, yo me quedo con esa última parte. No digo que lo anterior no haya sido interesante, todo el recorrido creo que ha sido muy importante. Ahora quisiéramos responder algunas preguntas. Por Primero, supuesto. acá hay algunas, ahora vamos a ver. No sé si tú las alcanzas a ver o quieres que te las A lea. ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a Em, ver. Vamos a ir. Acá hay Dice, algunas. voy a empezar de abajo para adelante, hacia Ah, arriba. ya, me ¿Ya? parece. Si tú las lees Dice, o quieres que te las lea. Tú las lees. sí, 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 no se preocupe. Ya, Dice, listo. em, Tomás dice que le interesa ser parte de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico. Me encanta, Tomás, serás bienvenido. Yo voy a dejar. Especialízate. Sí, 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 sí. La verdad es que la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico, al cual represento humildemente, yo creo que hoy día es un hito en Latinoamérica respecto de lo que implica el hacer vida un colectivo, un espacio común en el que defendemos esta especialidad, pero también nos especializamos, dialogamos, compartimos experiencias, hacemos muchísimas reflexiones respecto de lo que implica lo clínico. Así es que
Hoy día todas y todos quienes están acompañándonos, incluso si no son de Chile, pueden ser parte de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico como socios extranjeros y de seguro van a encontrar un lugar allí, una fuente de motivación. Creo que para mí, que represento a mis colegas, es eso, una fuente de motivación. Así que, Tomás, voy a dejar al final mis datos para que tú nos puedas escribir y poder acompañarte en eso, ¿ya? Muchas gracias, accionadora, su exposición. Muchísimas gracias, Elvia. A ver, por aquí. Mm, Algunas referencias bibliográficas de terapia vincular centrada en soluciones narrativas y familiar, perspectivas antiopresivas, muy importante poder aplicar. Hay mucha bibliografía, Tomás. Yo en particular manejo mucho lo que tiene que ver con la terapia vincular y la terapia narrativa. Así es que como tú estás interesado, yo les voy a compartir. No sé también, Ernestina, si quizás ustedes después pueden enviar por correo o no sé cómo lo hacen, Claro, claro, está pero bien. Sí, sí, puede ser, yo les... sí, pero el colega que está preguntando es de Chile. Ah, es de Chile, Sí, ya, sí. perfecto. Ya, Pero igual nos mandas y nosotros compartimos con las colegas que estén interesadas, ¿no? les Y también, ¿no? recomiendo, Creo que están haciendo un nuevo diplomado, el Instituto Chileno de Trabajo Social eso, Clínico, que creo que están en es, proceso de inscripción, así es que pueden también aprovechar de hacer ese diplomado, que es sí. muy bueno, ¿no? ¿Te Eso mismo parece? les iba a decir que Ah, ya, fíjate. el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, si ustedes buscan bibliografía, ellos tienen la revista latinoamericana de Trabajo Social Clínico, está en español, es gratuita y la pueden descargar de la misma página. Ahí tienen mucho material. Si ustedes se quieren entretener en todo lo que yo les comenté sobre trabajo social clínico o sobre perspectivas contemporáneas, ahí pueden encontrar. Esa puede ser una fuente de información importantísima. Y como decía Ernestina, también el Instituto Chileno, que es uno de nuestros socios institucionales en la sociedad también, tienen el diplomado internacional en trabajo social clínico, diplomado en terapia narrativa, así que les voy a compartir también su página para que ustedes puedan verificar y puedan reconocer ahí los procesos de inscripción, etcétera. ¿Ya? Así que hay donde formarse y hay material también para lectura. Dice, consulta, la Defensoría de la Niñez es parte de la Defensoría del el pueblo. Lo que pasa es que me imagino que Juana debe ser, no es de Chile, me parece, ¿no? No, Ya, lo que pasa es que en Chile lo que tenemos es la Defensoría de la Niñez, pero no tenemos esa figura de la Defensoría del Pueblo como tal, no existe. Entonces lo que existe hoy día es la Defensoría de la Niñez, es una institución de derechos humanos que tiene como principal objetivo observar a los órganos del Estado para recomendarle y hacer seguimiento. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que una institución de educación, por ejemplo, está vulnerando a los niños en algunas de sus acciones cotidianas. Lo que yo hago como Defensoría de la Niñez es que voy, hago una observación, luego le hago una recomendación en base a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y luego le hago un acompañamiento y un seguimiento. Entonces, en mi caso, que tengo la posibilidad de coordinar ese espacio, lo que hacemos en definitiva es transformarnos en los observadores, estamos ahí, en el oído de las instituciones. Ojo, esto no se ajusta a derecho. Ojo, la norma internacional, el Tratado X dice que tú deberías hacer un ajuste en esto. Eso es el rol que hoy día cumple la Defensoría de la Niñez en Chile. Y fíjense que algo importante que no les comenté, que la Defensoría de la Niñez surge a propósito del último informe garrafal que recibió Chile en el año 2018 sobre cómo estábamos funcionando como Estado en términos de niñez y adolescencia. Por lo tanto, esta institución surge también como respuesta a eso, ¿ya? Em, ¿Qué sucede con los adolescentes que completan la mayoría de edad en los hogares del Estado? Em, Juana, déjame compartirte una triste historia, ¿ya?
porque lamentablemente los adolescentes que están bajo cuidado del Estado en Chile, lo que ocurre es que luego de cumplir la mayoría de edad, ellos tienen que salir a la calle. Esa es una realidad tremenda que ocurre en nuestro país porque finalmente se espera que previo a eso existan procesos de preparación para la vida independiente que le llamamos nosotros, pero definitivamente eso se vincula con muchas otras aristas y se supone que los sistemas residenciales deben ser temporales. Se supone que la norma internacional dice que deben ser por el tiempo más acotado, pero eso no ocurre. Y hay niños que están por 10, 12 o hasta 15 años en los sistemas residenciales. Entonces, no hay red familiar, no se han desarrollado procesos para preparación para la vida independiente y lo que ocurre es que lo más probable, y muchos de ellos el mismo día de su cumpleaños quedan en situación de calle. ¿Ya? Hoy día se supone y se espera que esta transformación, como les decía yo, que estamos hoy día viviéndola en plena, em, va a establecer algunas articulaciones para que eso no ocurra y que exista un puente hacia la vida independiente. Así es que, pero es lamentable, Juana, pero eso es lo que ocurre. No sé, Ernestina, si hay más preguntas, pero me parece que no. Ya dice. Luis dice, en el Perú tenemos desde la parte preventiva promocional los consejos consultivos y participativos de los niños en todas las regiones del país y cerca de 900 en todas las... qué interesante, Luis. ¿Y eso es reciente o es hace mucho tiempo la existencia de los consejos consultivos? Porque en Chile es reciente. Eh, 15 años con los consejos consultivos, o sea, ustedes tienen que tener muchísima experiencia de cómo funcionan. Ven, nosotros estamos hoy en pañales en eso, porque están recién ocurriendo en respecto de, incluso hay algunas ciudades que recién se están organizando. Así es que me alegra que ustedes tengan esa experiencia. Ahí Rodrigo es parte de la sociedad, dice, es mi presidente, así que él nos acompaña de la sociedad. Exacto, dice Tomás, estamos en pañales, tenemos mucho que recorrer aún, pero yo me quiero ir con esto que les decía al final. A veces uno mira cómo está funcionando la estructura, el Estado a través de las políticas públicas, y uno pudiese ir a encerrarse donde nadie nos vea a llorar porque esto no resulta y no funciona. Y me imagino que a todos nos ocurren esos momentos de frustración, quizás a diario tenemos un par de segundos de frustración, pero me quedo con lo último. Desde el lugar en donde ustedes estén, aunque sea una hora al día que ustedes puedan ver a esa persona, siempre va a haber una posibilidad de que la interacción sea distinta y sea un aporte, un alivio y que ayude a aliviar ese malestar subjetivo de un otro. Así es que, y ahí está lo que hacemos nosotros por acercarnos a la justicia social. Usted fue parte de esa justicia social, aunque sea media hora, 15 minutos. Usted lo hizo. Entonces, yo a veces me convenzo de esa manera y digo, ok, esto no está funcionando, está terrible, es atroz, pero eso que yo hice, ese momento de participación, eso que hice en esa reunión, esa opinión que dije que a lo mejor le hacía justicia a esta señora que no está aquí, que hoy día no puede participar de esta reunión de profesionales, ese simple hecho de llevar la voz de los que no tienen voz a esos espacios que a veces son solo de profesionales, es un acto de justicia social. Y usted ya lo hizo. Con eso lo hizo todo. Así, y de esa manera me convenzo todos los días y vuelvo a trabajo. Así es que me parece que no hay más preguntas. Ahí, Elena, mis felicitaciones por la experiencia. Y dice, ¿en qué medida se articula el trabajo social clínico con los menores que se encuentran en situación de desprotección familiar? Elena, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy día nosotros, los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos que estamos formados en Chile, tenemos la fortuna de participar en distintos espacios. Por ejemplo, en Chile están articulados los programas de reparación de maltrato grave, reparación está por categorías y por áreas, por temáticas, ¿ya?
Y en esos lugares hay muchas y muchos trabajadores sociales clínicos trabajando y haciendo terapia en términos de lo que requieran las familias. Terapias de resignificación de maltrato, de experiencias de vulneración en la esfera de la sexualidad, con mujeres, con madres que han ejercido cierto tipo de maltrato, etcétera. Hoy día el trabajo social clínico está muy presente en cada uno de esos lugares desde el cara a cara, ¿no? Desde lo que hacemos con un otro. Pero como les decía también, el trabajo social clínico también está participando en cómo se articulan y se piensan estas transformaciones en las políticas públicas, en los programas. Hay trabajadoras sociales clínicas que están trabajando, hace poquito conocí una experiencia con madres que ejercen maltrato físico, etcétera. Hay muchas experiencias, pero el trabajo social clínico está presente. Está presente y yo diría que cada día toma un lugar más protagonista en todos estos espacios que de alguna forma eh, vamos integrando formas distintas. No es que vayamos a inventar algo nuevo, pero la forma, el camino que transitamos es distinto y ahí está la diferencia. No hay más preguntas, me parece, Ernestina. Está silenciada, está silenciada. Ah, voy a aprovechar de dejar la... Perdónenme, gracias. Les ruego por favor que abran sus cámaras, sus ventanitas para tomarnos una foto. Viole, ¿estás por ahí para tomarnos una foto? Sí, sí, Hola. sí, Ya, bueno. tómanos una fotito, por favor. Abran, por favor, sus... Gracias, gracias. Buenas. Juanita González, siempre nuestra visita. Elvia, Marisa. Uy, todas conocidas. Aide. Wow. ¿Ve? Recién nos vemos las caras. Qué lindos. ¡Qué Muchísimas gracias. maravilloso! Sí, Abierto todos video. estamos en ¡Estaban la todos línea. ahí! Sí, maravilloso. Muy bien. Ahora sí, Yo también Violetita, voy a tomar una tómanos una fotografía. fotito, por favor. Las evidencias, se llamamos acá. Sí, yo también les voy a tomar una fotografía. Muy bien. Sí, tómanos una foto. Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido creo, un compartir maravilloso de Stephanie. Muchísimas gracias. Ya me estoy asociando, con ustedes pronto. Les... Ah, maravilloso, la estamos esperando. Sí, sí, me he descuidado, así que vamos a estar por allí. Un abrazo a cada una. Gracias, Stephanie. Un millón de gracias. Sé que andas súper corriendo por tantas cosas, pero igual. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tanta pasión que le pones al trabajo social, en especial y al clínico en particular, pero igual creo que necesitamos mucho, mucho cariño, mucho aprecio, mucho amor hacia las niñas, hacia los Sí. niños y verlos allí a veces con tantas dificultades nos duele y como tú Mm, decías, a veces uno piensa que el trabajar en una escuela no es nada, pero no, algo es, le damos un pasito y eso nos ayuda muchísimo, por lo menos nosotros hacemos un convenio como CELAS a través de este mismo núcleo temático con un colegio cada año y vamos avanzando pasito a paso, pasito a paso. No será al 100, ¿no? Algunos nos critican, pero ajá, no importa, seguimos no adelante importa. para generar cambios de conducta entre las relaciones de adultos con niños y adolescentes. Nuevamente, muchísimas gracias por su No, gracias a conexión. ti. Seguimos. Ah, me estoy olvidando un dato importante, por favor. Eh, Obviamente agradeciendo a nuestra ponente, les anuncio que la próxima conferencia será el miércoles 13 de noviembre. El derecho de la infancia a vivir en un ambiente sano, a estar a cargo de la licenciada Rosa Mesa. Creo que va a estar también sumamente importante, así que les invitamos de antemano, no se olviden. Igual les vamos a mandar el link apenas lo tengamos listo. Muchas gracias nuevamente a todos. Ernestina, Dime. disculpe, lo que pasa es que dejé en el chat, dejé la página de la sociedad, el correo de la sociedad y mi red social donde también me pueden contactar para hacer preguntas o si necesitan algún tipo de orientación. Ya, está bien. Viole, ¿lo tienes? ¿Tienes esa información, por favor? Violeta es nuestra secretaria que nos ayuda mucho en la parte tecnológica. Súper. Si lo tienes, por favor, no se nos vaya a ir para compartir con todos los que han estado conectados hoy día. ¿Sí? Viole, ¿lo ves? ¿No lo ves? No nos vayamos a olvidar. Creo que no, creo que no nos olvidaremos, ¿sí?
Muchísimas Si no, yo gracias. se lo envío por interno, Ah, así que no se perfecto. preocupe. Si me lo Sí, mandas sí, por ese chat que hemos armado, con más sí, certeza los podemos compartir, ¿ya? Muchas perfecto. gracias nuevamente, Gracias, Stephanie. un abrazo, Hasta que esté muy pronto, bien. hasta pronto. Un abracito. Chao. Dense 4 abrazos diarios, acuérdense, para generar esas hormonas de la felicidad. 4 diarios, cada una. Y un diálogo abierto entre cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto. Gracias. Adiós.